Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Gracias a Dios, pues hoy es otro día del Señor, de alabarlo a Él, de glorificarlo y que cada uno de nosotros nos edifiquemos. Hoy es 12 de enero del año 2020. Gracias a Dios que ya empezamos un nuevo año en el aspecto de la cronología, no en el aspecto del onomástico de cada uno de nosotros. Pero siempre vamos a gozarnos con este estudio que ya esta sería la 9ª semana de estar dando acerca de la Cena del Señor. Hoy vamos a ver las partes 18 y 19. Ojalá que quienes escuchan en otros países y aún en nuestra nación se animen a escuchar el estudio completo, porque mi deseo y el deseo del Señor en especial es que hagamos correctamente este memorial, que no incurramos en pecar por decir cosas que no tienen nada que ver con el memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en estas dos partes una interrogante que por supuesto tiene respuesta. ¿Quién tiene derecho a comer? ¿Quién tiene derecho a comer? O podríamos decir, ¿quién tiene derecho a comer y beber? Y lo vamos a estar basando en el pasaje clave de 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8. Vamos a darle lectura a estos dos versículos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Según Lucas, los discípulos se reunieron para partir el pan. Ya esto lo hemos visto bastante en Hechos capítulo 20 y el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces viene una interrogante: ¿quiénes son discípulos? ¿Quiénes son los discípulos? Bueno, los discípulos son los seguidores de Jesús, llamados cristianos. Aquí mismo en Hechos capítulo 11, ahí se da esta declaración en una forma muy clara. Dice así la Sagrada Escritura: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, o sea, a los alumnos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, la interrogante que viene ahora, yo ya les he dicho muchas veces a ustedes que mis estudios se basan en hacer muchas interrogantes. Y la interrogante es: ¿tienen otros derecho a comer del pan y beber del fruto de la vid? Repito la pregunta: ¿tienen otros derecho a comer del pan y beber del fruto de la vid? Yo espero que usted
vaya atando cabos con estos dos versículos y aún con el versículo y texto base que usamos de 1 Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8, para que usted vaya cayendo en la situación de quién tiene derecho a comer y beber. Bueno, las declaraciones de la Didache indican que a principios de la historia de la Iglesia del Señor, solamente a los bautizados y a los que vivían una vida fiel se les permitía participar de la cena del Señor. Solamente a ellos, a los bautizados y a los que vivían una vida fiel, se les permitía participar de la cena del Señor. Yo estoy de acuerdo con eso. Y cuando yo doy esa declaración, usted lo va a entender mejor cuando esté desarrollando el contenido de este estudio. Voy a citar de lo que la Didache dice. Dice, pero que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, excepto aquellos que han sido bautizados en el nombre del Señor. Porque con respecto a ello también dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. Miren que parece duro cuando se dice no deis lo santo a los perros. Yo no sé, personalmente yo desde niño he tenido el problema de llamar perro al perro. Yo lo siento bien ofensivo. Quizás es mejor decirle perrito. Pero la palabra perro yo la siento que de veras es de lo más ofensivo y que denigra. Miren lo que sigue diciendo la Didache. Y en el día mismo del Señor, congregaos y partid del pan y dad gracias, confesando primero vuestras transgresiones, para que vuestro sacrificio sea puro, y que ningún hombre que tenga disputa con su prójimo se una a vuestra asamblea hasta que haya reconciliado, para que vuestro sacrificio no se manche, porque este sacrificio es aquel del que habló el Señor. Vuelvo a decir, es una cita de la Didache. Ahora ustedes oyeron una declaración acá, a la cual yo le quiero poner cuidado. Dice, confesando primero vuestras transgresiones. Yo en este aspecto no estoy de acuerdo, porque ya lo he señalado en algunas de las anteriores clases, de que algunos hermanos cuando pasan a presidir la cena del Señor, sobre todo el encargado de presidir a los servidores, encamina que antes de tomar la cena hay que pedir perdón. Eso no es correcto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la adoración es completa. La adoración no solo es la cena del Señor, desde que nos sentamos el día del Señor a cantar, a orar, a estudiar la palabra, a hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a ofrendar, a estar en comunión. Hermanos, estamos en comunión. Estamos en comunión. Entonces, si alguien está mal delante de Dios, es desde el principio que tiene que ponerse a cuenta con el Señor. Yo no soy quien para decirle a alguien, usted está mal. Es la persona, el cristiano, la cristiana, que pide arreglar su vida delante de Dios, y si él lo desea, delante, o ella, delante de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que entender esta situación. Tertuliano escribió que los cristianos erraban al compartir la cena con los herejes. Noten lo que dice Tertuliano. Todos tienen acceso por igual, oyen por igual, oran por igual, incluso los paganos. Si alguno llega a ellos,
lo que es santo echarán a los perros y sus perlas, aunque, para estar seguros, no son reales, arrojarán a los cerdos. Lo dice Tertuliano en un escrito que se llama Lo prescrito contra los herejes. Lo prescrito contra los herejes. En esta declaración, él afirmó que los paganos no habían de recibir las perlas de la cena del Señor. Y esto es correcto. Esto es correcto. Los paganos no deben de recibirlas. O sea, alguien que no ha obedecido al Señor, no debe de recibir la cena del Señor. Porque no hay esa afinidad espiritual, pues. Entonces, hay un grupo religioso, y yo no quiero tomarlo anónimamente, este grupo religioso es el de los testigos de Jehová, que enseña que solamente los 144,000 tienen derecho a participar de la cena del Señor. Noten lo que ellos dicen: todos los que hoy participan del pan y del vino también deben ser personas a quienes Cristo trae a ese pacto para un reino. ¿Cuántos hay que participan? Jesús dijo que solamente la manada pequeña recibiría el reino de los cielos como recompensa. Vamos a Lucas, estoy citando de ellos, fíjense. Lucas capítulo 12, porque ellos ponen esta cita. Verso 32, Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bueno, sigo leyendo de lo que ellos dicen. El número total sería 144,000. Y esto se toma, vámonos a Apocalipsis, capítulo 14, los versos 1 hasta el 3. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. 2 veces da esta cantidad, 144,000. Sigo leyendo de esta cita de los testigos de Jehová. El grupo comenzó a ser seleccionado, noten, en el año 33 de nuestra era. Consecuentemente, habría solamente un pequeño número participando ahora. Hermanos, esto es absurdo, esto es ridículo. Que solo 144,000 pueden tomar la cena del Señor. Imagínense, desde que la iglesia fue establecida el día de Pentecostés, los obedientes llegan a millones a esta época. 144,000 se puede decir que es como la octava parte de 1,000,000. Entonces, si esto se toma literal, hermanos, entonces yo ¿para qué estoy predicando? ¿Para qué la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot hoy, domingo 12 de enero del año 2020, y todas las iglesias en la nación de El Salvador, y todas las iglesias en América, en Europa, en África, en Oceanía, ¿para qué estamos tomando la cena del Señor si ya el número está completado? ¿Ven? Es absurdas todas estas situaciones. Bueno, yo sigo, hermanos. Algunas iglesias enseñan que se les debe impedir la comunión a quienes no estén en la gracia de Dios. Creen que tales personas traen condenación sobre sí mismas
si comen la cena del Señor. Hay un reformista conocido como Martín Lutero, que era un cura católico, y yo siempre he dicho esto, hermanos, el que ha sido cura católico y tuvo algún conato de reforma, en el fondo no deja de ser cura, hermano. En el fondo siempre tienen esa llama terrible del catolicismo, hermano. Entonces, Martín Lutero lo enseñó de la siguiente manera: tan objetivamente real es la presencia del cuerpo de Cristo en la cena, o sea, la transustanciación que enseña la Iglesia Católica, que el pan es el cuerpo literal de Cristo, el fruto de la uva es la sangre literal de nuestro Señor Jesucristo. Hombre, qué enseñanzas más al margen de la palabra de nuestro Dios. Entonces vuelvo a repetir, tan objetivamente real es la presencia del cuerpo de Cristo en la cena, que los impíos pueden condenarse al comerla. Esto es lo que decía Martín Lutero, porque como digo, en el fondo no dejó de ser católico. En el fondo siempre practicó muchas cuestiones católicas. Hay varios pasajes que podrían ayudarnos a responder las interrogantes acerca de quién reúne los requisitos para observar la cena del Señor. Yo le voy a mencionar de corrido estos pasajes, pero cada uno de ellos los vamos a estudiar. Estos pasajes son Hechos 2, 41 y 42, Hechos 20, verso 7, 1 Corintios capítulo 5, versos 1 al 11, y 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17. Entonces, hermanos, vamos a examinar cuidadosamente cada uno de ellos. Vamos a examinar cuidadosamente cada uno de ellos. En primer lugar, los que han sido bautizados, basado en Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Vamos a leerlos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, los que estaban reunidos en la fiesta de la Pascua el día de Pentecostés. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que de acuerdo con el pasaje, los que fueron bautizados eran precisamente los que perseveraban en el partimiento del pan. Entonces, estos cristianos se encontraban entre las 3,000 personas que habían recibido la enseñanza del apóstol Pedro y que habían sido bautizados, siendo añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo en el día de Pentecostés. Entonces, además del partimiento del pan, note que ellos se dedicaron a aprender. Fíjese bien, se dedicaron a aprender. No se quedaron enclaustrados en ese sermón que dio el apóstol Pedro y ahí murió. Entendieron que ellos fueron responsables del haber crucificado al Señor Jesucristo. Entendieron que ellos fueron responsables de todos sus pecados cometidos durante toda su vida. Luego se bautizaron y ahí paró todo. No, estos hermanos se dedicaron a aprender. Luego se dedicaron a vivir
¿De acuerdo a qué? Tercero, a las enseñanzas de los apóstoles. Fíjense bien, aprender, vivir y poner en práctica las enseñanzas de los apóstoles. Y por último, a la comunión cristiana. Y en quinto lugar, la oración. Tenían comunión los unos con los otros y luego oraban fervientemente a nuestro Señor. Entonces, hermanos, podemos nosotros ver claramente, pues, que a ellos se les estaba dando el derecho, pues, de hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de la cena del Señor. Entonces, ¿qué otra cosa vemos? Yo les mencioné varios textos. Ahora vamos a ver a los cristianos que se mencionan en Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, aquí se les identifica como los discípulos para partir el pan. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, Lucas escribió que los discípulos, es decir, los cristianos que hemos identificado claramente en Hechos capítulo 11, versículo 26, fueron los que se reunieron para partir el pan. Ellos se reunieron precisamente para partir el pan. Entonces, una vez más, este ejemplo de la Biblia nos muestra que los únicos participantes de la cena o en la cena del Señor eran los que se habían hecho cristianos de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, no podemos deducir que cualquiera pues que llegaba a la asamblea, porque parte de la adoración es hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través del pan sin levadura, a través del fruto de la uva o el jugo de la uva. No podemos concluir de que cualquiera que llegue a la reunión va a tener derecho a participar de estos elementos, porque no procede. Veamos la tercera cita bíblica que yo les mencioné y que ahora la vamos a desglosar. Los que llevan vidas cristianas. ¿Quiénes son los que llevan vidas cristianas? Bueno, esto lo vamos a estar estudiando en 1 Corintios capítulo 5, versos 1 al 11. Los cristianos que deliberadamente llevan una vida pecaminosa no tienen derecho a comer la cena del Señor. Yo estoy de acuerdo con esto. Un cristiano que se ha entregado al pecado y que de repente aparece un día de tantos días del Señor y que quiera tomar los elementos de la cena del Señor, hombre, esta es una afrenta. El apóstol Pablo escribió que un hombre que tenía una relación inmoral con la esposa de su padre había de ser entregado a Satanás. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 hasta el 8. Vamos a leerlos, hermanos, porque es importante que volvamos a recordar este episodio de la vida de la iglesia en Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado
para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, implicaba que los cristianos se negaran a asociarse con él en un nivel espiritual o incluso a comer con él. Miren más abajo en el verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que sin duda esto incluiría participar de la cena del Señor. Hay un escritor que escribió acerca de este texto de la siguiente manera. Puede que la referencia sea más bien a la cena del Señor, la cual es analizada en la misma carta, aun si no es lo que específicamente quería decir, ciertamente no podría ser una excepción. No es posible interpretar lo que dice el apóstol Pablo acerca del fornicario de Corinto, en el sentido de que solamente en Corinto había de negársele la comunión y que de aparecer en Atenas no era necesario prestarle atención al asunto. En un solo espíritu con los corintios reunidos, Pablo los entregaba a Satanás. Ya hemos leído 1 Corintios 5:4 y los versos siguientes. Para los primeros cristianos, el reino de Satanás no está más localmente circunscrito que el reino de Cristo. Y hermanos, el apóstol Pablo dio instrucciones específicas acerca de este hombre inmoral. Yo repito lo que él dijo en los versos 7 y 8 del capítulo 5. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Este hombre pecador era la vieja levadura, hermanos. Por decirlo así, una levadura sucia, una levadura contaminada. Los cristianos fieles no debían relacionarse con él, porque como pecador que era, podría corromper toda la comunidad cristiana. Entonces, al eliminar esa vieja levadura, la persona inmoral, pues, la comunidad cristiana se mantendría sin levadura, se mantendría sin esta contaminación. Entonces, de esta manera, la comunidad cristiana, o sea, la iglesia, podían comer la fiesta
la cena del Señor sin ser afectado por esta persona impía. O sea, son situaciones, hermanos, que evidentemente son claras en cuanto al pecado de un hermano o de una hermana. Y los ancianos, y si no hay ancianos, los dirigentes de una congregación deben ser celosos en esta situación. Es muy posible, sin embargo, que esta otra referencia a la celebración de la fiesta aquí en 1 Corintios 5:8 también incluye una alusión a ellos sentándose a la mesa del Señor. No hay manera de saberlo con seguridad, a pesar de que lo más apropiado con seguridad, es decir, lo más apropiado sin duda, sería una alusión a la mesa en el contexto pues de expulsar a un hermano, especialmente a la luz del mandamiento que nos presenta el versículo 11 cuando dice: con el tal ni aun comáis, en cuanto a que ni siquiera con él se podía comer, pues, se podía comer. Entonces, esta es una situación, hermanos, totalmente muy clara, que nosotros no podemos evadirla, no podemos hacernos los disimulados en esto. Ahora, yo me refiero, y escrituralmente así es, cuando es una situación pecaminosa abierta de un hermano o de una hermana. Pueda que hayan hermanos o hermanas que estén abiertamente que estén encubiertamente en un pecado y que la iglesia no lo sabe. En ese caso nosotros no somos responsables de estar participando de la mesa del Señor con alguien que es deshonesto, que está viviendo en la práctica del pecado, pero que lo hace encubiertamente. Doy esta aclaración porque podría darse estas situaciones en las congregaciones del Señor. O podría darse también el caso que uno o dos hermanos o hermanas sepan del pecado de este hermano o hermana y no lo den a conocer a la iglesia. Entonces ellos están siendo encubridores de esta situación. Voy a parar acá y dejo lo que sigue para la segunda parte de este estudio. Como siempre digo, Dios nos da su bendita y clara palabra.